Y arrancamos con el cuarto y último bloque de Agenda Propia para hablar de varios temas que fueron sobrevolando un poco la conversación y algunos que nos quedaron pendientes. Mencionaba Santa Fe, ¿no es cierto, Cachorro? Sí, porque este cabildo abierto que realizamos en esa provincia, yo comentaba de que nos permitió no solamente la buena receptividad que hay, comprobar la buena receptividad que hay en esta serie de cabildos abiertos con las que venimos recorriendo el país. Ya estuvimos en Santa Fe, en Entre Ríos, en diversos distritos de la provincia de Buenos Aires, aquí en Cava, en esta idea de convocar un cabildo abierto, de recuperar el sentido profundo de la democracia, que es el que tenemos los trabajadores, los y las trabajadoras, por eso que iniciamos esta propuesta desde ambas CTA, pero ya forman parte organismos de derechos humanos, movimientos de pequeños y medianos empresarios, movimientos sociales, movimientos cooperativistas, movimientos culturales, movimientos de ciencia y tecnología, porque a la capacidad de resistir de nuestro pueblo tenemos que recuperar el sentido de recuperar un proyecto de nación. No solamente tiene que ver con sacarnos de encima este engendro neofascista que nos gobierna a través de Milei, sino también fundamentalmente recuperar la posibilidad de una propuesta que no nos conduzca a nuevas frustraciones, y eso requiere la participación popular para que la democracia no se vea reducida a un simple votar cada 2 o cada 4 años. Esta experiencia que vamos desarrollando es muy receptiva, lo volvimos a comprobar, sesionamos con más de 300 participantes en un hermoso anfiteatro que tiene el gremio docente ANSAFE, allí en esa capital de la provincia de Santa Fe, pero además pudimos percibir este sentimiento profundo. No es casual que Milei no pueda caminar por las calles ya. Hay un hartazgo, hay una bronca, hay un malestar que todavía se tiene que traducir en un sentido positivo, y nosotros la tarea de los cabildos abiertos, que se habrán de continuar, próximamente realizaremos un cabildo abierto con la problemática de los derechos humanos y la democratización de la justicia, porque es el gran problema que nosotros tenemos. Recordemos que tenemos una Corte Suprema de 3 miembros que tiene pendiente un juicio político, y que este es un tema que no se ha podido desarrollar justamente porque ganó Milei. O sea que la perspectiva post-Milei es una perspectiva que tenemos que profundizar el debate, porque esto que decíamos en la última parte del diálogo con Paula Penaca, la diputada, en el sentido de propuestas falaces como la de los mismos gobernadores que le habilitaron 2 años de despotismo a Milei, ahora quieren ser la opción. Verdaderamente nosotros necesitamos recuperar el sentido de un proyecto nacional, porque al que Milei se gaste haciendo show tragicómicos para recuperar su capacidad de comunicación y de contacto y de conexión con la gente, yo creo que eso se ha perdido. Ya no lo va a recuperar. Las elecciones del 26 de octubre van a ratificar derrotas contundentes, y entonces es muy importante que los argentinos, las argentinas, quienes habitamos este pueblo, este país, seamos capaces de ir avisorando un sentido y una perspectiva emancipadora. Ahí apuntamos, porque si no, es quedarnos solamente en el anti. Y nosotros, los y las trabajadoras, proponemos con capacidad. Yo creo que hay un escenario post-Milei que está predefinido y que es el que en todo caso tenemos que desbaratar. Hay una hoja de ruta ya trazada. ¿Cuál sería? Que es la hoja de ruta del acuerdo con el fondo. Esa hoja de ruta supone una devaluación, impacto en precios, profundización de la recesión, condicionamientos geopolíticos, reforma previsional, que implica transformar el sistema previsional en un sistema de pensiones para los sectores más vulnerables,
y al mismo tiempo avanzar en la privatización del régimen. Volver a lo que fueron las AFJP. Exactamente, para el caso de los trabajadores formales. En segundo lugar, la reforma impositiva, que supone desfinanciar aún más el sistema, el Estado, sí, induciendo un proceso de ajuste sobre todo sobre las provincias, y el tema de la reforma laboral. O sea, hay un escenario de regresividad y de condicionamiento geopolítico de una Argentina atada a los intereses comerciales, financieros y a la disputa geopolítica de los Estados Unidos con China, que es la hoja de ruta que está puesta en el escenario futuro con o sin Milei. Perdón, eso implicaría que termine cuando termine este gobierno y de la forma en la que termine, el siguiente gobierno sea más o menos la misma cosa con otras caras. Ese es el intento de los Estados Unidos, por eso creo que es tan importante la elección en el sentido de barrer del Congreso aquella oposición que plantea a cada rato el tema de que hay que dar las herramientas de gobernabilidad. ¿De qué gobernabilidad? ¿De la gobernabilidad de la hoja de ruta del fondo o de replantear el rumbo que se siguió hasta acá? Esta es la discusión central del post-Milei, porque digo, la segunda fase de esto es compleja. Claudio, se está hablando mucho en estas horas que está, mientras Nerón toca, acá toca la libra, no la lira. Caputo está, se saca fotos, hasta ahora no aparece un dólar, pero ya hay algunos sueltos periodísticos que están hablando de dolarización. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿con qué dólares? Mira, la dolarización puede reclamar dólares, pero también puede haber un ajuste brutal con devaluación. O sea, el tema es qué paridad cambiaria necesitas para reemplazar por dólares los pesos existentes. Entonces digo, no es solamente una cuestión de dólares. Acá no va a haber ningún dólar por parte de los Estados Unidos si no está vinculado a garantizar este rumbo que dije anteriormente. Entonces, no hay más que la dolarización. Yo creo que el escenario es este que describí antes. Este es el tema. Dolarización es más dependencia. Dolarización es más colonia, es más subordinación, es más pérdida de soberanía, de capacidad del Estado Nacional de poder autogobernarse, de poder autogobernarnos como pueblo. Entonces es muy importante decirlo, no es descartable porque, primero, en su agenda el gobierno no renunció nunca a esto, en todo caso bajó los decibeles para su tratamiento. En el objetivo de Estados Unidos, si pudieran, multiplicarían los Puerto Ricos y quieren hacer de Argentina otro Puerto Rico. Una estrellita más en la bandera. Una estrellita más en su propia bandera. Entonces es muy importante que así como ellos tienen, y me parece bárbaro esto que describe Claudio, su hoja de ruta post-Milei, que es la hoja de ruta del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, sí, de este supuesto préstamo de Trump, es la de instalar bases. Hoy tenemos que denunciarlo una vez más. Hoy se están iniciando el ingreso de tropas extranjeras de Estados Unidos aprobadas por un DNU de el presidente Milei pasando por encima del Congreso. No lo mencionamos a esto, cuando todo este tipo de acciones debe ser tratado por el Congreso, sí, sí. Lo viola sistemáticamente Milei. Entonces, hay que construir otra hoja de ruta. Y esto es muy importante, darle contenido y profundidad al voto del 26 de octubre, el para qué. Y en ese sentido, lo que hay que decir es que es mentira que la única posibilidad sea subordinarnos a Estados Unidos. Que no, es mentira. No es que es mentira. No es que es mentira. La única salida es renunciar a la soberanía. La única posibilidad de salida es recuperar soberanía. La única posibilidad de salida es recuperar la capacidad de unir la agenda económica y de gobierno del pueblo argentino con la del pueblo brasilero, con la del pueblo colombiano, porque Lula y Petro, para tomar dos ejemplos, son los que están demostrando que es posible construir una perspectiva donde no seamos patio trasero, sino que seamos pueblos y naciones de Latinoamérica, que seamos un aporte a esta salida de crisis en la que nos mete la propia caída de este imperio norteamericano, que lo único que puede hacer es, como lo hace junto con Milei,
avalar genocidios como en el caso de Yo Gaza. creo que ahí está el punto. Cuando menos sentido tiene, digamos, la subordinación a los Estados Unidos y a su estrategia geopolítica mundial, es en este contexto de declive de la potencia mundial y donde nosotros nos quedamos afuera de lo que es el nuevo centro en torno al cual gira el mundo, que es Oriente, asiático. Sí. Y consecuentemente digo, además, Argentina es un país competitivo con los Estados Unidos. Argentina tiene niveles de complementariedad. Bueno, se vio en estos días con la queja de los farmers, comerciales. ¿no? O sea, en un acuerdo no habría que venderle, Entonces, porque la venden verdad lo es mismo, un disparate desde todo punto de vista, digamos, ¿no? Sí, no, me quedaba a ver porque introdujiste un tema que no es menor, que tiene actualidad. De hecho, en este momento está habiendo una marcha de Congreso a Plaza de Mayo contra el genocidio israelí. Hoy se cumple un año de la situación que hubo con Hamas. Bueno, 2 años. Dos años, sí. 2 años. No, también 7 de octubre. sería interesante tener una reflexión al respecto, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que acompañamos este espíritu de movilización para denunciar y exigir que se frene el genocidio en Gaza y que se pueda garantizar la presencia y la vigencia de 2 estados, porque se necesitan 2 estados y el pueblo palestino tiene derecho a tener su propio estado y a tener su propio territorio y soberanía sobre él. Hay que recordar que el origen de este conflicto es la invasión por parte de quienes decidieron la instalación de la creación del Estado de Israel en territorios palestinos, y que eso no ha cesado desde el año 48 hasta ahora, esa invasión y esa agresión permanente. Entonces, tenemos que celebrar también, pero no dejar de repudiar, celebrar la libertad de los 3 argentinos que estaban secuestrados por el Estado de Israel, pero no dejar de repudiar esa tripulante de la flotilla global esa Sumud. actitud de represión, de terrorismo de Estado que lleva adelante el Estado de Israel en aguas internacionales, haber secuestrado 473 tripulantes de una flotilla solidaria con el pueblo de Gaza, a quien de manera deliberada el Estado de Israel no solamente mata con las balas, sino que mata de hambre. Este accionar de un Estado terrorista y genocida como el Estado de Israel es algo que hay que repudiar y hay que alentar la movilización en todo el mundo. Estamos orgullosos en nuestra CTA de que los gremios portuarios que integran nuestra central estén integrando un accionar de la Internacional de Trabajadores de Puertos que está alentando el boicot para impedir el traslado, el embarque de artillerías y otras formas de material bélico a Israel. Los trabajadores portuarios del mundo y los argentinos somos parte orgullosa de generar un boicot para que se termine este genocidio. En 1948 hubo un acuerdo en Naciones Unidas para la convivencia de 2 estados. Desde ese momento para acá, sistemáticamente el Estado de Israel avanzó sobre los límites que habían sido establecidos. Este tema no apareció ahora, viene de lejos. Claramente hay un objetivo de no solo desplazamiento, sino de limpieza étnica. Digamos, el genocidio supone la desaparición directa de los palestinos. Estamos frente a un genocidio a cielo abierto que es una vergüenza general para la humanidad, porque aparte se transmite por televisión, y no hay ninguna instancia internacional que efectivamente haya podido ponerle límite a esto que está ocurriendo. Que nadie puede decir yo no sabía después. No, al revés. En todo caso, todos tienen... Es más, aparte, hay otro genocidio que es el del pueblo armenio, que está dándose y que todavía ni siquiera aparece en televisión, ¿no? Se está silenciado por Europa, tiene las mismas características. Ahí todo lo que es Turquía avanzando sobre el pueblo armenio es una cosa realmente calamitosa, lo que está ocurriendo. Me parece que en este sentido, aparte, hemos tenido, por suerte, la liberación de los 3 detenidos argentinos
que ciertamente habían acompañado a esta flotilla, y claramente, bueno, el repudio, pero también entender que hay un proceso de articulación de la Argentina con Israel que también es preocupante. El gobierno de Argentina. Hay una empresa que es Mecorot, que tiene ya un acuerdo con 10 provincias de la Argentina para el manejo del agua. Algo que no se entiende muy bien. Nosotros tenemos un Instituto Nacional del Agua, instituto que este gobierno, casualmente lo estuve visitando hace un par de días, es una joya del sistema científico-tecnológico de la Argentina, es que los que han resuelto el tema del funcionamiento de las esclusas en Panamá, han resuelto proyectos hidráulicos para Ecuador, para Chile, son los donde se ha armado Yacyretá, y todas las represas habidas y por haber, son los que tienen los laboratorios para monitorear la calidad del agua y demás, que jamás han sido consultados respecto a la injerencia y la incorporación de Mecorot, que es la misma empresa del Estado israelí, que es la que le corta el agua a los palestinos. Entonces digo, y son 10 gobiernos provinciales de la Argentina en acuerdo con esa empresa, en el marco de relaciones que son incluso previas al gobierno de Milei. Así que el genocidio es el repudio, y el tema de la necesidad de terminar con las relaciones carnales con Israel también es una necesidad de la Argentina. Bueno, nos vamos, se nos terminó el programa. Nos volvemos a encontrar seguramente en otro programa igual de agitado, en otra semana tanto más agitada que esta, en esto que fue y que será el próximo martes, Agenda Propia.